posición de sub 0 ya es suficiente, porque para esa posición de sub 0 tiene que estar este correo. ¿Y con qué nos ando? Sí. No, una forma de darse cuenta, no debería ser la... Si vos tenés una E sub 0 más grande que la tensión en borne es porque la corriente está circulando. No. Fíjate, esto es un círculo. E sub 0 es el radio del círculo. Para G máximo, G sub C, GR, G sub 0 y M, la longitud de sub 0 es la misma. Misma E sub 0 y misma U sub F. Generador con diferentes cargas e incluso motor. Vos te estás confundiendo con un poco... No es que te estás confundiendo, estás haciendo la analogía con la máquina de corriente continua. En las máquinas de corriente continua, la corriente continua, amperes en corriente continua, circulan según la mayor tensión que le impulsa sobre las otras. Si vos le subís la excitación a una máquina, sube la tensión y el subirle la tensión hace que se torne generadora. Si le bajas la excitación, baja la tensión y se transforma en motor. Acá, en cambio, la excitación no es para que se transforme en generador o motor. ¿Qué haces con la excitación en la máquina síncrona? Regular reactivo. Pero el que sea motor o generador depende de la potencia mecánica que le estés entregando. Entonces, si yo le entrego potencia mecánica al eje y obtengo corriente eléctrica desde los bornes, estoy arriba y es un generador. ¿Qué tengo que hacer para que de G máximo baje a G sub C, baje a G sub R, baje a G? Cerrarle la válvula de combustible. Se la voy cerrando, hasta que la cerré por completo. Llegué al punto G sub 0, en donde no tengo potencia activa ni mecánica en juego. Si luego de eso le comienzo a conectar carga mecánica al eje, a ver, cuando yo le inyectaba potencia mecánica, los polos se adelantaban respecto de U sub F. Le dejo de inyectar potencia mecánica, se ponen en fase. Si lo cargo mecánicamente, ¿qué hago? Lo freno. ¿Y cuánto lo freno? Un cierto ángulo, hasta que se vuelven a equilibrar los pares. Un cierto ángulo más, hasta que se vuelven a equilibrar los pares. Y con cada una de esas cargas adicionales mecánicas, M se va moviendo cada vez más abajo y va creciendo la potencia mecánica que el motor me entrega. Hasta que llegamos a un máximo. ¿Dónde estará la máxima potencia mecánica que me puede entregar el motor? ¿En dónde? No, bueno, no, qué predecible que son. Veamos esto. Si nosotros tuviésemos esto bien dibujado, ¿quién es la potencia mecánica? Km, porque arriba tenemos las pérdidas. Arriba la potencia generada si fuese un generador. La potencia mecánica está acá abajo. Entonces arrancamos desde cero potencia mecánica. La potencia mecánica va creciendo cada vez más, hasta que llega un máximo, y si le prestamos atención acá es menor que en unos puntos antes. La máxima potencia mecánica que es capaz de entregarnos el motor surge de hacer un análisis gráfico acá y es, desde el eje, desde el centro del círculo, trazar una perpendicular a la recta de pérdidas en el cobre. La perpendicularidad acá. Y este va a ser el punto de motor de potencia máxima. ¿Por qué? Porque es el punto que mayor distancia vertical tiene con respecto a la recta de pérdidas. Si nos vamos hacia la derecha es más chica, si nos vamos hacia la izquierda es más chica. Entonces, tengo el motor en vacío, lo comienzo a cargar mecánicamente aplicándole par resistente en el eje, me voy moviendo más hacia la izquierda y la potencia va creciendo. Llegué a potencia máxima. ¿Qué pasa si le aplico un poquito más de par resistente en el eje? Me moví más hacia la izquierda, apliqué más par resistente y ¿qué pasó con la potencia mecánica que me entrega? Se reduce. Creció el par resistente y decreció el par motor. Se desequilibraron los pares. Apareció una aceleración. Cuando aparecía la aceleración como generador me lo embalaba. Cuando aparece una aceleración excesiva trabajando como motor, ¿qué me hace? Me lo bloquea. Automáticamente se bloquea el motor. Entonces, el punto de máxima potencia como motor no está a 90 grados, sino un poco antes, dado por la pendiente de la curva de pérdidas del cobre. Si hacemos el análisis ahora para el motor, para el punto M, ¿qué tenemos? HJ
Como es la misma máquina, HJ siguen siendo las mismas pérdidas P sub 0, para el generador o por motor tiene las mismas pérdidas, marcha a la misma velocidad, requiere la misma excitación y tiene la misma cantidad de hierro sometido a la misma frecuencia. Entonces, P sub 0, que son iguales a las que teníamos en el generador. Luego tenemos JK. ¿Qué era JK? Las pérdidas del cobre. Para igual corriente como generador o como motor, a la hora de calcular R por I cuadrado, que la corriente vaya en un sentido o vaya en el otro, produce el mismo nivel de pérdidas. Luego de eso tenemos KM. ¿Qué es KM? Es la potencia mecánica que me entrega en el eje. Y finalmente tenemos HM. ¿Qué es HM? Es igual a la potencia mecánica que sumamos abajo, más las pérdidas en el cobre que sumamos un ratito antes, más las pérdidas P sub 0 que sumamos que calculamos un ratito antes. ¿Qué es HM entonces? Potencia en Born. La potencia en bornes, que a diferencia del generador, en el generador la potencia en bornes era menor que la potencia mecánica. Acá la potencia mecánica es menor que la potencia en bornes. ¿Por qué? Porque el flujo de potencia es al revés, entonces en realidad las pérdidas se descuentan de la energía que consumen eléctrica para entregarnos una potencia mecánica en el eje. Entonces podemos relacionar, ya que estamos, Km sobre HM y lo multiplicamos por 100, y aquí es igual, Km es igual a la potencia mecánica que me entrega en el eje, dividido la potencia en bornes que consume, multiplicado por 100, eficiencia porcentual del motor. En el mismo diagrama tenemos representados todos los puntos posibles de funcionamiento para una excitación constante como generador o como motor. Una más. De la misma manera que en G sub R, si nos movíamos hacia la izquierda era capacitivo y hacia la derecha era inductivo, si trasladamos una vertical que pase por O, vamos a obtener acá un punto a partir del cual para un lado es capacitivo y para el otro es inductivo, como motor. Como motor, acá le vamos a llamar M sub R a ese punto. ¿Para qué lado es inductivo y para qué lado es capacitivo? Acá tenemos la corriente I sub M. I sub M correspondía a este punto M. Esa corriente es inductiva o capacitiva para el motor. Recuerden esto, ¿dónde estaba menos U sub F? Acá. Menos U sub F. I sub M, los vectores giran en sentido antihorario. ¿Qué tipo de carga es? Capacitiva. Entonces, desde M sub R hacia la derecha es capacitivo. Cuando nos ponemos sobre M sub R, la corriente se acomoda acá, I sub MR. Y cuando nos movemos hacia la izquierda hasta llegar a I sub M máximo, se acomoda acá. Y se torna inductivo. Entonces, hacia la izquierda, y es lógico, porque el motor se comportaba de manera contraria al generador. Si en el generador hacia la derecha era inductivo, acá es capacitivo. Si el generador a la izquierda era capacitivo, acá es inductivo. No les había adelantado esto, pero este es tema de examen. De hecho, ayer tomé examen y esto salió. Ah, qué bien. Igual el alumno aprobó con 9. Así que, como verán, es un tema por el que se puede probar. Cuando ustedes ya están tambaleados con esto, perdidos en todo este formulario y cosas, y ya están para irse y no se deciden a irse, aparece un complemento que es algo más que tienen en el apunte ahí, que se llama los límites de funcionamiento, límites de las potencias de funcionamiento, que es sobre este diagrama trazar 1, 2, 3, 4 límites por fuera de los cuales nos aseguramos que el generador no puede funcionar, ya sea porque no tiene potencia suficiente o porque lo vamos a dañar. Y sale de hacer un análisis adicional sobre esto. Y para eso vamos a sacar en limpio la parte útil ahí del funcionamiento como generador. Entonces,
si estaban tambaleando con este tema, con este agregadito que es agregar un par de rayas e interpretarlas, hay dos posibilidades. Se lucen y zafan, o se deslucen y deszafan. U sub F es sub 0 proporcional a la tita de excitación, el comportamiento como círculo, y por X. Vamos a suponer que este punto G es el G al que le llamamos G nominal. ¿Qué quiere decir que sea nominal? Estamos en la potencia de diseño de nuestra máquina. ¿Qué quiere decir? Esto que tenemos acá es potencia en bornes igual a P nominal. Si es un generador de 600 megavatios, ahí está entregando en ese punto los 600 megavatios. Esto que tenemos acá, que acá teníamos O, T, G, trazamos la vertical y acá tenemos H. Entonces esto que tenemos acá es la potencia Q sub B igual a Q nominal. Está entregando la potencia activa nominal, la potencia reactiva nominal OH. Entonces, si está funcionando nominalmente y U sub F es la tensión nominal, quiere decir que está en el punto óptimo de funcionamiento. ¿Qué pasa si estando en el funcionamiento nominal le hacemos circular una corriente de carga un poco más grande? A ver, tiene un diseño para llevar 500 amperes. Lo que está llevando los 500 amperes a través de sus arrollamientos. ¿Qué pasa si le hacemos llevar 550 en lugar de 500? A un arrollamiento diseñado para 500 amperes le hacemos circular 550. ¿Qué le pasa? Lo calentamos. Está en funcionamiento nominal. El arrollamiento excitador fue diseñado para esa, o sea, esto es proporcional también a corriente de excitación. Si está en funcionamiento nominal, para esa corriente hemos diseñado el arrollamiento excitador. ¿Qué pasa si le doy más excitación que eso? ¿Motor? No, generador o motor da lo mismo. ¿Qué pasa si al arrollamiento excitador le hago circular una corriente mayor que la nominal de excitación? Recaliento el arrollamiento excitador. Es decir, si hago que I por XS se haga más grande, quemo el arrollamiento de inducido. Si hago que E sub 0 se haga más grande, quemo el arrollamiento excitador. En el largo plazo, ¿no? Y depende de qué tanta diferencia de corriente tengas respecto de la nominal. Las máquinas eléctricas normalmente vienen diseñadas para trabajar un buen tiempo con hasta 10% de sobrecarga. En la medida que trabajas por arriba del 100%, es decir, al 2%, al 3%, en el largo plazo se deteriora. Si la hace trabajar al 110%, en el mediano plazo se deteriora. Y si la hace trabajar por arriba de eso, a ver, le acortas la vida útil a cualquiera de los arrollamientos. Pero depende del diseño de la máquina. Si compras una de calidad, se va a comportar en el tiempo de una manera. Si compras una berreta, se te va a morir antes, digamos. Incluso a lo mejor si es berreta se muere antes, incluso sin llegar sin usarse. Entonces, todos esos son límites de funcionamiento. Pero a su vez hay uno más. Si esta es la potencia nominal y la potencia activa nominal depende de la potencia mecánica, esa potencia afectada del rendimiento que calculamos recién es la que nos da la potencia máxima mecánica de la turbina. Entonces, la potencia máxima de la turbina va a estar acá. Si yo nunca voy a superar esa potencia en bornes, no necesito poner una turbina para más potencia que eso. ¿Por qué? Porque la voy a tener mal usada. Si yo le inyecto más potencia mecánica a una turbina más grande, recaliento el arrollamiento de la máquina. Entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para que no se recaliente el arrollamiento excitador, la longitud de E sub 0 nunca debe ser mayor que esta. Puede ser menor, pero no mayor. Entonces nunca me puedo salir por afuera del círculo de excitación nominal. Nunca me puedo pasar por arriba de este límite horizontal que se corresponde con la potencia en bornes, porque es la máxima potencia que me entrega la turbina. Nunca puedo hacerle circular corrientes que me generen un I por XS más largo que el que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque XS es constante y si esa es la corriente nominal y por ende máxima, si yo hago que I por XS sea más grande, es porque está circulando más corriente.
Entonces, respecto del punto O, vamos a trazar un círculo adicional de radio I por XS, por fuera del cual no nos tenemos que salir nunca. ¿Qué pasa si nos salimos con el punto G fuera del círculo este que dibujé en línea de trazos? I por XS se hace más larga de la nominal. Si I por XS es más grande que la nominal, es porque la corriente es mayor que la nominal y quemamos el arreglamiento de carga. Entonces, ese va a ser otro de mis límites. No, pero esperen que aquí me quedé corto, en realidad el círculo va más arriba. Ese círculo en realidad pasa por ahí y baja acá. No, escuché ese círculo de punto que es. Es un círculo de radio I por XS trazado en torno a O. Siempre que yo esté por dentro de ese círculo, me aseguro que I por XS es igual a la corriente nominal multiplicada por XS o menor. Si me salgo fuera del círculo, para salirme fuera del círculo por el punto G, quiere decir que I es mayor que la nominal. Y estoy deteriorando el arreglamiento de carga. Es decir, este círculo me da la máxima corriente de carga, el otro me da la máxima corriente de excitación, la recta esta horizontal me da la máxima potencia mecánica, y finalmente, desde acá del origen, aparecía otro que era el límite de estabilidad práctica. Que si yo me corría hacia la izquierda, corría riesgo de ¿qué? De salirme de sincronismo por una pequeña variación de carga. Entonces, ¿qué me aparece? Si yo compongo todos esos límites, me aparece acá el límite de estabilidad práctica, acá el límite del arrollamiento de carga, acá la máxima potencia mecánica que me entrega la turbina y acá la máxima excitación que le puedo dar a la máquina. La zona útil de trabajo es el área que queda encerrada por todos esos límites. ¿Por qué? Porque si acá por la derecha me corro más hacia afuera, estando dentro de la curva de corriente de carga, excedo la corriente de excitación. Entonces, ¿qué quiere decir? Este es máxima I de excitación. Esto es máxima potencia mecánica. Esto es máxima corriente de carga. Y esto es el límite de estabilidad práctico. Corro el riesgo de salirme de sincronía. Si me voy hacia la derecha de la máxima excitación, quemo el arreglamiento excitador. Si me voy por arriba del límite de potencia mecánica, no va a poder funcionar la máquina. ¿Por qué? Porque no tiene potencia mecánica para hacerla funcionar. Si me voy por afuera del círculo de máxima corriente de carga, quemo el arrollamiento de carga. Y si me voy a la izquierda del límite de estabilidad práctico, corro el riesgo de salirme sincrónico. A ver, si estoy acá o acá, con el punto G, regularé las excitaciones al valor que necesito, regularé todo el valor que necesito, pero la máquina funciona sin deteriorarse. ¿Qué arrollamiento corre riesgo si yo traigo el punto G acá? Supero la excitación y supero la corriente de carga del arrollamiento principal. Entonces estoy comprometiendo los dos arrollamientos. ¿Qué arrollamiento deterioro si me pongo en este punto que tengo acá? Solo el de carga porque estoy dentro del de excitación. Y acá viene la pregunta del remate, final, muy tramposa y envenenadísima, y va a quedar grabada. Para saber el final. ¿Qué pasa si me ubico en esta posición o en esta posición? ¿Cómo dijo? No. ¿Qué pasa si me ubico en esta posición, si el punto G lo llevo ahí o si el punto G lo llevo allá? Es decir, lo llevo a este G sub 1 o a este G sub 2. ¿Qué le pasa a la máquina en cualquiera de esos puntos? Superar la máxima potencia En el G1. en el G1, ¿no? Porque ¿En pasa el G1? la línea horizontal la pasas, digamos. Ajá. ¡Qué vivo! No, pero Está perfecto, me arruinaron la sorpresa. Todo lo que lo ven en primera instancia dice, y en G1 estoy por arriba de la corriente de carga máxima, quemo el arrollamiento principal. En G2 estoy arriba de la corriente máxima principal y arriba de la excitación, quemo los dos arrollamientos.
pero en realidad no quemo ninguno. ¿Por qué? Porque la máquina nunca va a poder pasar arriba del límite horizontal de potencia mecánica porque se sale de sincronismo. Si yo la cargo por arriba de eso, no tengo suficiente potencia mecánica para hacerla funcionar y se para. Antes de quemar cualquier arrollamiento, se para la máquina. Usted lo dijo correctamente. Superamos el límite de potencia mecánica. Al superar el límite de potencia mecánica, se desbalancean los pares y se sale de sincronismo por subfrecuencia. No le da tiempo que se queme nada. No le da tiempo que se queme nada. Se paró antes. Entonces, estando ahí arriba no quemamos ningún arrollamiento. Directamente no tiene posibilidad de funcionar. Sí, cuando nos movemos por debajo de eso hacia la derecha o hacia la izquierda. Con eso termina lo que es diagrama circular y vamos al ultimísimo tema de máquinas síncronas y lo que nos lleva a que la próxima clase veamos máquinas asíncronas. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto? ¿Cuánto falta para que termine el clase? No falta tanto un tiempo.